Desde que era pequeña, crecí practicando Wicca, que es básicamente brujería moderna, una religión que involucra magia, rituales y comunicación con espíritus. No pueden imaginar cómo comenzó esto. Tenía estos amigos invisibles que en realidad eran espíritus familiares. Cuando era niña, estos amigos imaginarios siempre eran parientes fallecidos de la familia, y mi familia los alentaba completamente de acuerdo con sus creencias espirituales y culturales de que yo solo era clarividente. A los 10 años ya estaba completamente inmersa en el ocultismo. Tenía mis propias cartas de tarot y recibí mi primera tabla de adivinación a esa edad. En ese momento ya tenía un espíritu de adivinación que progresivamente se volvía más poderoso a medida que tomaba control de mi ser. Por supuesto que esto trajo un caos increíble a mi vida. Mi linaje estaba contaminado por demonios, infertilidad, enfermedades mentales, pobreza, adicciones y dolencias. A los 12 años, tenía tendencias suicidas y depresión profunda. Probé drogas por primera vez a los 14. A los 16 era bulímica. A los 19 ya había sido internada en una institución psiquiátrica por primera vez porque me estaba automutilando horriblemente e intentando suicidarme. Era adicta a las drogas a los 22, anoréxica y bipolar. A los 24 ya había sufrido abuso doméstico, agresión sexual, estaba recibiendo terapia electroconvulsiva para mi trastorno de estrés postraumático y me dijeron que prácticamente no había esperanza para mí. Siempre entraría y saldría de hospitales por el resto de mi vida. Al mismo tiempo, crecía en el ocultismo. Mis experiencias me llevaron a la idolatría. Me sumergí cada vez más profundo en la brujería e interactué con espíritus ancestrales, practicando magia antigua e implacable. Mi vida era un desastre completo y me estaba muriendo. Como mi salud mental se estaba deteriorando, no podía mantener un trabajo estable y caí en la prostitución. Todo el dolor y trauma de la vida me llevaron a un espíritu de rebelión que me poseyó. Los espíritus que yo adoraba practicaban prostitución ritualística, así que mi profesión y brujería coexistían, y crecía en poder espiritual a medida que practicaba magia sexual ritualística. Para acortar la historia, terminé siendo capturada en el tráfico humano. No pude escapar, y todo mi dinero, identidad y, mi autonomía fueron quitados de mí en este establecimiento y red internacional de sexo. Sabía que moriría allí, y no pueden imaginar el dolor y el miedo que esto trae. El desamparo total. Pero este desamparo me llevó a orar. Una noche caí de rodillas afuera, en el concreto duro, y oré a mis dioses y diosas, que si ellos podían escucharme, si alguien podía escucharme, que me ayudaran. Oré por mi vida en completa rendición. Naturalmente, mis divinidades no me respondieron, pero Jesús respondió. Cuando volví adentro, forzada a continuar trabajando, tuve una visión del diablo volando hacia mí. Fue la primera visión que tuve así. No pude racionalizar e intenté simplemente ignorarla, pero fui golpeada por la presencia del mal en el aire. Pero entonces sentí al Señor y tomé conciencia de su presencia, algo que no puedes explicar hasta estar en la unción, hasta experimentarla. Sabía que Dios estaba allí, sabía que el mal estaba detrás de mí, pero también el bien, así como la luz. Sabía que Dios estaba conmigo, aún sin haber descubierto que era Jesús todavía. Tengo miedo. Acabo de tener una visión del diablo, y siento todo diciéndome que corra, que huya. ¿Pero hacia dónde? Entonces escuché una voz decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La paz me inundó. Claridad, foco, fuerza sobrenatural inundaron mi ser. Y entonces miré la puerta del frente. Un hombre acababa de entrar y la puerta
Estaba rodeada por mis captores y personas, pero una fuerza sobrenatural tomó control de mi cuerpo. Literalmente, simplemente dejé todas mis pocas pertenencias y corrí hacia la puerta del frente. Con las personas detrás de mí, simplemente corrí. Cuando salí, no tuve tiempo para pensar, pero Jesús estaba un paso adelante. Un taxi se detuvo frente al edificio y simplemente entré y dije, vaya, maneje hasta tal ciudad, le diré hacia dónde ir. Comencé a llorar, tan consciente de la intervención de Dios. Por primera vez en mi vida supe que Dios era real, pero ahora estaba atrapada. Sabía que no podía quedarme en esa ciudad por mi seguridad o la de mi familia. Había visto y aprendido demasiado. Me había involucrado con esas personas por mucho tiempo y presenciado muchos crímenes, incluyendo tráfico de personas y drogas, extorsión y chantaje. Esas personas no eran broma, y yo solo era una jovencita. Tenían todos mis documentos de identidad, seguro social, licencia de conducir, certificado de nacimiento. Sabía qué tan buenos eran en el chantaje y había presenciado de primera mano cómo recuperaban a chicas perdidas. No permitiría eso para mí o para mi familia. Entré en pánico y escuché al Señor nuevamente diciéndome que fuera donde mi abuela Carmen. No quería hacer eso. Él insistió y dijo, dile la verdad, toda la verdad. Ella te ayudará. No podía imaginar que ella haría eso. No podía imaginar cómo lidiaría con todo esto, pero él tenía razón. Cuando llegué a su casa a la 1 de la mañana, fui nuevamente tocada por su espíritu y su presencia. Como le dije, ella la usó para hablarme a mí. Escuché su voz viniendo de su boca. Te vas al desierto. A la mañana siguiente, sin dinero y sin pertenencias, tomé un avión. Todas las fuerzas del infierno trataron de impedirme llegar al desierto, pero llegué allí. Ahora no tenía transporte a la comunidad a la que necesitaba ir, 25 minutos en coche, y frente al aeropuerto, una joven me estaba esperando y me preguntó si necesitaba que me llevaran. Le mostré una dirección en ese pequeño pueblo para preguntarle si podía llevarme. Ella dijo, sin problema, conozco esa casa. Soy enfermera y atiendo personas ahí. Terminé quedándome en la casa de amigos de familia que eran cristianos. Nunca había oído de Jesús. No quería escuchar, me burlaba de él como una bruja. Pero sabía todo lo que acababa de experimentar. Ver al diablo, escuchar al Señor, sentir su presencia, no podía negar nada de eso. Tomé la Biblia y simplemente me golpeó con la verdad. El Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón. Estaba comenzando a tener la revelación. Era Jesús. Pero era todo tan loco. ¿Jesús? No entendía completamente, no sabía lo que todo eso significaba, pero él estaba comenzando a mostrarme mientras yo abría la puerta a la posibilidad de él. Más tarde esa noche, comencé a colapsar debido al shock, la adrenalina y el trauma. Fui a la ducha a llorar para que nadie me pudiera ver. Me quebré completamente. Lloré y lamenté y estabas tan destruida. ¿Cómo es esta mi vida? ¿Cómo llegué a este lío? ¿En un mundo subterráneo? ¿Cómo era una niñita que había crecido tanto? Era inteligente, había estado en la universidad, tenía sueños y una vida. ¿Cómo pasó esto? Me había vuelto tan fea, tan llena de pecado y vergüenza. Mientras estos pensamientos me dominaban, el Espíritu Santo comenzó a actuar. Me dio lo que la Biblia dice que es tristeza, que es según Dios. De repente dejé de sentir lástima por mí misma y me arrepentí ante Él. Arrepentí de todas las cosas que había hecho en mi vida, de cómo lo había lastimado. Comencé a arrepentirme. Podía sentirlo como una persona real, alguien a quien había lastimado.
El Espíritu Santo me guió y continuó mostrándome más y más cosas de las cuales arrepentirme en mi vida, y cada vez que lo hacía, me sentía más en paz. Pasé por toda la vida en arrepentimiento, y fue como pedir disculpas a un padre. Sabes que te perdonan, pero te avergüenzas de ti mismo. Aún era demasiado. ¿Cómo podría Dios o cualquier otra persona perdonar a alguien como yo? No podía perdonarme a mí misma. Decidí en esa ducha que no había más vida para mí y ninguna salida a ese lío, y decidí en mi mente que finalmente me iba a matar. Mientras comenzaba a entretener ese pensamiento, elaborando un plan en mi propia cabeza, tuve mi primer encuentro sobrenatural real. De repente, un mensajero de Dios apareció para mí en la ducha. No podía verlo, pero estaba tan consciente de su presencia y del hecho de que alguien estaba en ese baño conmigo. Llegué a tener miedo y, como Eva, fui a cubrir mi cuerpo desnudo y jalé la cortina de la ducha sobre mis partes íntimas. Esto me hace reír ahora de qué tan pequeños somos en comparación con el cielo y aquel que todo lo ve. Las palabras del ángel fueron rápidas, directas al punto y llenas de Jesús, y supe por revelación que este era un mensajero enviado para hablar conmigo. Sus palabras no eran de él, sino que venían directamente de Dios. Mientras él hablaba directamente a mi ser, a mis oídos espirituales, directamente a mi propia alma con claridad audible y palabras como una campana de vidrio, él tocó, fue tan dulce y hermoso. Rápido y directo dijo: Jesús quiere que hagas algo por él. ¿Entregarás tu vida a él? Aturdida, conmocionada, inundada de amor. Dios me quería. Jesús era real y me ama. Jesús no está enojado conmigo. Jesús tiene valor y propósito para mí. Aquí yo, una mujer perdida, drogas, prostitución, fría e insensible, ¿Él me quiere? Nunca olvidaré el increíble remolino en el que esto me lanzó, un remolino de amor y consuelo que jamás podría encontrarse en esta tierra. Toda mi vida pasó ante mis ojos. Sus palabras fueron tan hermosas porque en una oración sabía que era valorada, amada, perdonada, querida, deseada. Nadie me quería en ese momento. Nadie excepto Dios mismo. Me quedé en shock y caí al suelo tratando de cubrirme la boca. El ángel me instó nuevamente. Necesito que elijas. Sí, susurré. Sí, elegiré. Y el ángel se fue. Me quedé sentada por un rato, en una paz hermosa y conmocionante. Salí de la ducha, conmocionada con la revelación de Cristo y su amor por mí. Esto dio inicio a un viaje. Me arrepentí formalmente y le anuncié que creía que Él era el Hijo de Dios y había resucitado de los muertos. Comencé a asistir a la iglesia con los amigos cristianos de la familia con quienes me estaba quedando y vi a Dios actuando poderosamente. Una noche poco después de eso, me habló nuevamente. En tu cumpleaños 25 entregarás tu vida completamente a mí, me dijo. No entendía bien lo que eso significaba, pero sería mi cumpleaños 25 en pocos días. El día de mi cumpleaños, un domingo en la iglesia, los demás pusieron sus manos sobre mí para orar por mí, y fui simplemente inundada por el espíritu pesado y denso de Dios. Fue tan pacífico y tuve mi segunda visión, lenguas de fuego a mi alrededor. Recibí el Espíritu Santo ese día, el regalo de cumpleaños más hermoso de todos los tiempos. Algunas noches después, estaba despierta una noche, después que todos se fueron a dormir, pensando en todo, y entonces sentí una mano invisible alcanzar mi vientre y limpiar mi útero, justo ahí, y luego desaparecer. Sin dolor, un poco de confusión, pero no cuestioné porque la experiencia aún era pacífica. Por 13 años, tuve endometriosis y síndrome de ovario poliquístico. No sabía exactamente en ese momento lo que esa mano significaba, hasta que una semana después menstrué y no sentí ningún dolor. Sin más analgésicos, sin más cólicos, sin más irregularidades y problemas. Estaba completamente curada del síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Esto aún me emociona. Poco después experimenté una liberación increíble. Esto desafiaba cualquier entendimiento lógico. Estoy agradecida de que los pastores estuvieran conmigo. Fui liberada de muchos demonios.
Toda mi depresión, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, trastorno bipolar y bulimia desaparecieron. Nunca más tuve pesadillas, ataques de pánico o tristeza profunda. Él me sanó completamente. Esa primera noche después de la liberación, dormí profundamente 12 horas seguidas. Nunca más necesité antidepresivos, píldoras para dormir, estabilizadores de humor, terapia o Valium. Todo se fue. Mi mente estaba sana. Nunca más tuve dificultades. En los últimos 2 años, Él ha continuado sanándome, construyendo, moldeando y formando. Realmente hace nueva todas las cosas. Su gracia es una renovación cada mañana y cada día me acerco más a Él, permaneciendo en su amor y viviendo en el Espíritu, siendo guiado por su voz y consejo gentil. Soy una persona totalmente nueva, completamente remodelada. Soy un testimonio del poder sobrenatural, gracia y amor de Cristo. Él anhela intimidad con cada uno de nosotros. Deja que Él te llame amiga y cambia tu vida de adentro hacia afuera. Sé lo que es ahora ser amada incondicionalmente, ser perdonado y capaz de recibir perdón todos los días de mi vida. Cada vez que me equivoco, soy renovado nuevamente por el arrepentimiento. Cada vez que me siento débil, Él es fuerte y es la fortaleza de mi vida. Estoy siendo edificado por su Espíritu. A medida que lo escucho más, recibo más de Él y me libero más de Él. Me dio un llamado con niños, algo que solía odiar la idea porque no podía tener mis propios hijos, incluso sanando mi amargura para atraerme plenamente a sus propósitos. He pasado por muchas pruebas desde que me hice cristiano, pero nada puede tocarme porque Él vence cada una de ellas por mi rendición a través de su gracia y amor. Jesús, nuestro mejor amigo, Padre, Rey y Dios, ¿cómo te amo? Pero cómo me asombro de cuánto tú me amas. ¡Qué testimonio absolutamente extraordinario y transformador, María! Gracias por compartir con tanto valor y transparencia este viaje tan profundo de la oscuridad a la luz de Cristo. Gente, si esta historia tocó profundamente su corazón, si reconocen que necesitan esa misma liberación que María experimentó, o si conocen a alguien que está pasando por situaciones similares de ocultismo, adicciones, depresión o cualquier tipo de esclavitud espiritual, quiero que hagan algunas cosas importantes ahora mismo. Primero, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones, porque aquí compartimos semanalmente testimonios reales y poderosos como este de María, que muestran cómo Jesús transforma vidas completamente. Cada historia es un milagro, cada testimonio es una prueba del amor incondicional de Dios. Segundo, compartan este video con alguien que necesita escuchar que no importa qué tan perdida se sienta la persona, no importa qué tan profundo haya caído en las tinieblas, Jesús tiene poder para liberar, sanar y restaurar completamente. María es la prueba viviente de que ninguna situación está más allá del alcance de la gracia de Dios. Tercero, dejen aquí en los comentarios de qué ciudad, estado o país están viendo este testimonio. Queremos saber dónde están para poder orar específicamente por cada región, por cada persona que está viendo y para entender cómo Dios está usando estos testimonios alrededor del mundo. Escriban viendo desde su ciudad y hagamos una cadena de oración global. Y si están pasando por alguna lucha espiritual, alguna adicción, depresión o si están involucrados con ocultismo de cualquier forma, quiero que sepan que así como María, pueden ser completamente liberados. Jesús los está esperando con los brazos abiertos, listo para darles una nueva vida, una nueva identidad, una nueva esperanza. Oren por María, oren unos por otros y recuerden, Jesús libera, Jesús sana, Jesús transforma. Lo hizo por María, lo puede hacer por ustedes también. Hasta el próximo testimonio. Que Dios bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes.